La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en lo que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son, en Occidente, la invasión de Polonia por las tropas alemanas y en el Oriente, la invasión japonesa de China, las colonias británicas y neerlandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a aceptar total responsabilidad con el conflicto de la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, se le impusieron unos términos de rendición absolutamente humillantes y desmesurados. Entre otras cosas, el tratado obligaba a Alemania a consignar armamento y navíos militares a los aliados, reducir el ejército alemán a 100.000 soldados, repartir entre los vencedores los territorios anexados o administrados por Alemania, pagar una indemnización escandalosa a los aliados. Tales condiciones impedían la recuperación de Alemania, lo que despertó el malestar popular de la nación germana, el resentimiento y el deseo de revancha. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos, la emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales, devastación casi total de Europa, inicios de un mundo bipolar, división de Alemania, surgimiento de nuevas tecnologías, descolonización y la muerte de entre 55 y 70 millones de personas. ¿Cómo llegó Hitler, alias el Führer, al poder? Hitler, aprovechando la gran crisis que pasaba Alemania en esos momentos, debido a la Primera Guerra Mundial, más que Alemania carecía de un líder que los guiara y ayudara al pueblo, por eso surge Hitler, un pintor frustrado que supo cómo calmar la rabia y el rencor de todo un país. Hitler era un gran propagandista y sabía cómo mover sus cartas, sabía cómo liderar al pueblo alemán. Convencido que el pueblo alemán era una raza superior al resto del mundo, esa raza era llamada Aria. Convenciendo al pueblo alemán sobre su teoría, fue ganándose la admiración de muchos alemanes, hablando a los alemanes sobre el camino que debían seguir para hacer grande Alemania, fue convirtiéndose en la figura política de Alemania. En una coyuntura crisis económica mundial llamada la Gran Depresión que duró alrededor de 1920 hasta 1939, bajo de una apariencia de legalidad, establece un régimen totalitario, liquida las instituciones democráticas de la República de Weimar mediante una ley habilitante, se arresta a los diputados del Partido Comunista Alemán y se les encierra en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania era el Tratado de Versalles, así creando un fuerte estado militar con tímidas protestas por parte de Francia e Inglaterra. El pueblo alemán, al ver que tenían un líder de carácter fuerte, lo aceptaron sin duda alguna, y así Hitler llegó al poder. Fue el ejército alemán el que puso en práctica una visión revolucionaria a la hora de utilizar las unidades acorazadas, poniéndolas en estrecha colaboración con la aviación. La Blitzkrieg o guerra relámpago se ejecutaron con absoluta maestría. Los generales alemanes como Guderian o Rommel se caracterizó especialmente por la gran movilidad,
la rapidez, la sorpresa y una alta concentración de pueblos. Confirió a las unidades acorazadas, germanas, agrupadas en formación compactas y apoyadas desde el aire por la aviación, una clara superioridad sobre sus oponentes. Algunas de las naciones involucradas fueron, por parte de las potencias del eje, Alemania nazi, Reino de Italia, Imperio de Japón, Francia de Vichy, Reino de Hungría, Reino de Rumania, Eslovaquia, Reino de Bulgaria, Croacia, Manjan, Manchukuo, Chetnix, India Libre, Birmania, Vietnam, Finlandia, Corea, Nanking, Tailandia y Reino de Irak. Por parte de los aliados, Reino Unido, Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Polonia, Checoslovaquia, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Resistencia Italiana, Imperio Etíope, Reino de Grecia, Reino de Yugoslavia, Filipinas, China, Reich Británico, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, México, Brasil, Sudáfrica, Transjordania, Malasia Británica, Rodesia del Sur, Reino de Egipto y Mongolia.